Hola, que Dios le bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a irnos a Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a leer el versículo 45 que dice así. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy quiero hablarle de 3 errores de Goliat. Estos 3 errores de Goliat fueron los que lo llevaron a su derrota. Fueron los que lo llevaron a su derrota porque a pesar de ser un gigante, de ser un hombre fuerte, de ser un hombre excelentemente armado, se olvidó de 3 cosas importantes y cometió grandes errores. Así que esos 3 errores que vamos a ver ahorita, pues lo único que provocaron fue la derrota de Goliat. El primer error fue que Goliat provocó y humilló el ejército de Israel, según el capítulo 17, versículos 35 y 36. Goliat era un hombre que de verdad transmitía mucho temor, tenía esa capacidad por su apariencia, por no sé cómo llamarlas, porque no, de repente uno dirá virtudes, pero en realidad no creo que sean virtudes, sino cualidades que fácilmente uno las veía y cualquiera de nosotros nos atemorizaríamos con un hombre como Goliat enfrente, amenazándonos. Pero nosotros tenemos ese Goliat todos los días amenazándonos de miles de formas en nuestra propia vida, en nuestra familia, en el camino que hemos decidido, más que todo, seguir a Dios, pues el enemigo siempre está ahí como un Goliat tratando de amedrentarnos, de asustarnos, de intimidarnos. Así que este fue el primer error de este hombre. Quiso someter y provocar pánico en el pueblo de Dios, en el ejército, los escuadrones del Dios del cielo, y ese fue uno de sus errores, ¿sí? El segundo error fue que tuvo en poco a David. Ahí en el versículo 17:42 vemos que él dice, ay, ¿quién es este chiquillo? Tú vienes a mí con piedra y palo, que tú crees que yo soy perro, que humilló, ¿quién es este chiquillo? ¿De dónde tú saliste? Y a veces, pues, el enemigo tiende a querer hacernos sentir como poca cosa. A veces nos quiere robar nuestra fe, nos quiere robar nuestra confianza en Dios, nos quiere robar nuestra seguridad en Él, nos quiere robar hasta las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hasta nos hace dudar. El Goliat de este mundo nos hace dudar de que esas promesas son para nosotros, y a veces nosotros dudamos de ellas y decimos, no son para este tiempo, o no es para mí, o no es el tiempo de Dios, quizás eso no es lo que Dios quiere para mí, pero las promesas escritas por Dios en su palabra son para todo aquel que las cree, amén. Entonces, él menospreció, y eso es lo que hace el enemigo, menosprecia al pueblo de Dios grandemente. Él le encanta pisotearnos, él le encanta humillarnos y someternos y mantenernos encerrados en nuestras casas, como hoy vemos que el Goliat de hoy tiene encerrado al mundo, a gente con tanto dinero y no lo puede utilizar, gente con tantas riquezas, con tantas bellezas, con 1, 2, 3 casas y propiedades hermosas y no las pueden visitar, gente que de verdad tenemos familias y no podemos verlas, sino gracias a Dios por la tecnología, pero no podemos verla. Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene el control y no podemos dudar de eso, porque eso fue lo que vio David. David entendió que habían debilidades grandes en Goliat y era que él estaba ignorando a su Dios. ¿Quién era Jehová? Y él menospreció al hombre de Dios, un hombre que había sido preparado por Dios, un hombre que cuando fue escogido y ungido para rey, la gente lo miró y dice, este no, pero ese dijo Dios, ese es capaz de ser rey, ese va a ser el próximo rey de Israel. Así que no nos dejemos amedrentar, aunque el enemigo quiera robarnos nuestra fe, quiera decir, ay, mira tú cómo eres, tú, si los hermanos supieran, porque el enemigo bombardea tu mente, bombardea nuestras mentes y nuestros corazones. Así que no le permitamos que nos amedrente como lo estaba haciendo con el pueblo de Dios. Amén. Y lo último, el tercer error, dijo que él maldijo por sus dioses a David. Oiga, esto sí me da risa. Esto sí me da risa, porque ¿quiénes eran sus dioses? Dígame.
¿Quiénes eran? ¿Dónde están sus dioses todavía hoy? No existen. Incluso el enemigo está vencido. Está vencido. Nosotros sabemos que Él tiene poder y es por eso que dejamos que sea Dios el que vaya delante de nosotros y pelee por nosotros. Y tenemos la confianza y la seguridad de que Él lo va a hacer. Esperemos que Dios se manifieste en nuestras vidas y comencemos a declarar esa poderosa palabra y a exaltar a ese glorioso Dios que sabemos que es el único que puede determinar las cosas. Mire, ¿sabe cuándo va a terminar esto? No cuando Goliat lo diga, sino cuando Dios lo determine. Es Dios el que manda y Él es el que tiene el control. Y eso fue lo que David aprendió y le enseñó a Goliat. Él dijo, tú vienes a mí como si yo fuera un perro. Pues era eso y quizás peor, porque era nada delante de Dios. Su tamaño podía vencer a sus enemigos, podía amedrentar, atemorizar a los demás, pero a Dios no. Y a hombres y mujeres como David en este tiempo no nos va a vencer. No dejemos que nos atemorice. Veamos las partes, los errores del enemigo. Veamos cómo se manifiesta Dios en nuestra vida y entendamos y declaremos la palabra poderosa de Dios, entendiendo que los Goliat de estos tiempos están vencidos. Están vencidos al igual que el Goliat del pasado. No te dejes amedrentar. No te dejes atemorizar, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no pierdas el deseo de hacer un culto en tu casa, no pierdas el deseo de orar. No dejes que el Goliat que hoy nos tiene en nuestras casas y que quizás anhelamos estar en la iglesia, pero cuando estaba en la iglesia no íbamos a los cultos. Pero hoy Dios nos ha hecho entender de una manera fuerte el valor que tiene confiar en Él. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a ver las debilidades del Goliat de hoy. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos en todo momento a salir adelante en medio de esta situación. Tú eres el Dios que vence, Padre. Nadie se te podrá enfrentar jamás. Tú eres el Dios que vence el temor en nosotros, el miedo en nosotros. Padre, tú eres el que quiere estar allí dentro de nosotros, dándonos fuerzas, Padre, y mostrándonos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Qué privilegio poder compartir y hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Bendiciones.